Si podemos abrir nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amén. Ahí vamos a comenzar. 1 de Juan. En el 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amén. Cuando todos estemos ahí unánimes, vamos a declarar esta palabra. Amén. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Amén. Y todos leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la dirección del Espíritu Santo. Y dice, Amén. y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Con Dios es la promesa, dice. Y esa es la confianza que tenemos en Él, el Todopoderoso. Que si pedimos lo que tenemos, las peticiones. Amén. Con la voluntad. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. Aleluya. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Yo no sé si en algún momento de tu vida, en una circunstancia, a tomar decisiones, que hayas hecho una pregunta que creo que por lo regular todo el mundo nos lo hacemos, al menos yo me lo he hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Hermano, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Cuando tú vas a tomar alguna decisión, ya sea en el matrimonio, sea en el trabajo, en donde quiera que tú estés, y que tengas que tomar esa decisión, que tengas que decir al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo quieres que haga? ¿Cuál es esa voluntad? Amén. Amén. Y lo que ahora Gloria a Dios, en esta enseñanza traemos, mis hermanos, es que la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros podamos pedir en lo materialmente, en lo que podamos tener en las relaciones familiares, ¿verdad? La voluntad de Dios muchas veces la podemos en la teología, se basa en diferentes términos. Pero ahorita yo les voy a hablar de dos términos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Hay otra voluntad de Dios. Pero ahorita les voy a hablar de la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. ¿Cómo, mis hermanos? Voluntad decretiva y voluntad preceptiva de Dios para mi vida, para tu vida y para la vida de las personas que están aquí alrededor, que están escuchando. Esa voluntad decretiva. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, así es. Amén. ¿Y qué es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras, qué es para ustedes la voluntad de Dios? O que, hermana, yo siento o yo pienso que esta es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios. Amén. Antes que podamos de tratar de responder esta pregunta que diariamente a veces nos las hacemos, necesitamos empezar a definir, ¿verdad? Cuidadosamente nuestros términos. Cuando hablamos en la Escritura, todos nos vamos a basar en la Escritura, pero yo no puedo desviar de algo que no diga la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque todo está escrito en la palabra de Dios. Amén. Si es la voluntad de Dios, ¿dónde va a estar? En la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que ver en esa voluntad de Dios si se usa una variedad, como les dije yo, de contextos, y no siempre tiene el mismo significado, ¿verdad? No todo el tiempo decir la voluntad de Dios para mi vida no tiene el mismo significado que la voluntad de Dios tenga para nosotros. Lo que Él quiera para nosotros, que lo que nosotros queramos hacer para Él. Qué confuso se oye, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros queremos para Él es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente la voluntad de Dios a la voluntad de nosotros para Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Al voluntario, el amoroso, mi Dios poderoso. ¿Saben, hermano? Si abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio 29:29, me pueden apoyar ahí, Deuteronomio 29:29. Ahí vamos a encontrar la primera voluntad de Dios, que es la voluntad decretiva. La voluntad decretiva. Y vamos a descubrir qué es lo que el Señor nos ha dejado en su palabra en
recordamos todas las palabras de esta relación. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Amén. Las secretas, las que Él ha escondido, la que no ha sido revelada, ¿verdad? Puede que el Señor pueda revelar, pero hay ciertas cosas que no se nos han sido reveladas a nosotros, que están escondidas simplemente para Dios, simplemente Él las puede hacer. Amén. Y la Escritura nos dice que hay unas cosas que están escondidas y otras que están, ¿qué, hermano? Reveladas. Reveladas. Amén. ¿Y qué te suena a ti con eso? Esa palabra de decir revelada. Las cosas reveladas para nuestras vidas las encontramos aquí en la palabra de Dios. Eso es. Lo escondido, los secretos de Dios. Pero lo que el Señor ya nos reveló a nosotros y aún a la humanidad, ha revelado su palabra. Esta es la palabra revelada. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y por eso es que yo te decía que la voluntad secretiva de Dios es la secreta, la que solamente Dios sabe lo que va a pasar, que solamente Él tiene el poder absoluto, la soberanía, como es un rey de reyes, como es el creador del cielo y de la tierra, como es el creador de este mundo y como es el creador de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como los reyes, hermanos. Entonces, si nos ponemos a escudriñar la Biblia, habían muchos reyes en aquellos tiempos, no sé si todavía existen, pero imagino que sí. Pero ya no existen, si no existen los reyes, existen los gobernadores. Y los gobernadores y los reyes se rigen por leyes y por normas, ¿verdad? Y también por decreto. Un decreto de un rey no se puede abrogar. Un decreto de un rey no se puede invalidar, al menos que él lo autorice, ¿verdad? Amén. Y ahora imagínate este rey supremo y poderoso que tenemos tú y yo y mi hermano. Este rey que hace que todas las cosas que están alrededor de nosotros tengan esa autoridad. Amén. Que ese rey, ese que rige este decreto, ¿verdad? Para nosotros, por eso se llama voluntad decretiva de Dios. Voluntad decretiva de Dios. ¿Por qué? Porque Él solamente tiene el poder de hacer las cosas. Él es soberano, ¿verdad? Y Él es justo. Amén. Pero ¿dónde podemos encontrar todo eso? ¿Verdad? Que la voluntad decretiva de Dios se refiere a aquellos decretos soberanos e inmutables, dice aquí. ¿Inmutables qué quiere decir, mis hermanos? No los podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios va a hacer. Nosotros no podemos cambiar. Podemos orar para buscar el favor de Dios, para cambiar ese decreto que ya el Señor ha establecido, ¿verdad? Siempre decimos que todo lo que pasa en este mundo, ya sea bueno o sea malo, es para la gloria de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Pero las personas que no conocen de Cristo dicen, yo no sé por qué un Dios tan amoroso, un Dios tan perfecto y un Dios tan justo permita que haya tantas calamidades en el mundo, que haya destrucciones, que haya tsunamis, que haya terremotos, que haya guerras. ¿Cómo puede permitir un Dios tan justo y tan amoroso como dice? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque su voluntad decretiva ya lo tiene. Así es Dios, ya ha decretado algo para el mundo y todos lo sabemos porque la Escritura nos habla de eso. Amén. Que el Señor ha decretado, y no para hacerles mal a las personas ni a la gente, porque Él ama a su creación. Amén. Simplemente para que nos volteen y reconozcan ese Rey y Dios soberano, para que reconozcan lo que Él quiere hacer en sus vidas, así como estuvimos tú y yo alguna vez. ¿Verdad? Y tuvo que pasar algo en nuestras vidas que el Señor ya había decretado anteriormente, para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar glorificando y alabando a ese Rey todopoderoso, a ese Rey sublime. Amén. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 1:11, mis hermanos, si lo buscamos ahí. Efesios capítulo 1:11. Así que en Él mismo tuvimos herencia. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Por heredero, ¿verdad? Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
que tú ibas a ser salvo, que Él ya había decretado lo que quiere hacer en Amén. tu vida, que Él ya había decretado y que ahora se te ha sido revelado el designio de Dios para Amén, ti. gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y en todos esos designios de Dios, mis hermanos, nosotros como humanidad no podemos abrogarlos. No podemos. La humanidad no puede hacer que si el Señor manda un desastre natural, ¿verdad? Amén. Podemos ayudar, como les dije, a orar y que se haga la voluntad. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 10? Que creo que la mayoría no lo sabemos. En Mateo capítulo 6, versículo 10, siempre oramos, decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero decimos en el capítulo 6, versículo 10, decimos, que se haga tu voluntad, hermanos, ayúdenme. Que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. ¿A poco no, hermanos, que decimos? Así es, Así le Dios. decimos al Señor, Señor, haz tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Amén. Hermanos, ese es el poder absoluto, la soberanía de Dios Aleluya. decretada Amén. para el mundo, decretada para nosotros. No podemos detener todo lo que pasa en la humanidad porque el Señor ya lo ha decretado, pero Gloria a solamente Dios. es con un Aleluya. propósito, Amén. con el propósito de aquellos que ha predestinado para que vengan a Él. Sean Amén, salvos gloria a Dios, por su aleluya. gracia, sean Bendito sea gracias Dios. por la perfecta voluntad de Dios. Hasta ahí me Gloria has a entendido, Dios. mi hermano. Amén. Lo que es la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios en nuestras vidas es algo que no vas a poder abrogar, mi hermano. Es algo que no vas a poder romper. Es algo que no vas a poder ir atrás de ella. Es algo que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la voluntad decretiva es inmutable y es soberana. Porque no se rompe, y solamente es soberana porque es nuestro Rey el que ya la decreta. Aleluya, gloria a Dios. Así es, Esto aleluya. incluye el comienzo de la humanidad. Fíjate que Dios no pidió ayuda para hacer el mundo. No pidió ayuda para crear. Dice en capítulo Génesis, capítulo 1, versículo 3, que Él hizo la luz y la luz fue hecha. Y todo lo que había Él fue hecho. ¿Qué hubiera sido para el Señor, verdad? Decir, voy a mandar a los ángeles, ¿verdad? Que me ayuden a trabajar. O ¿sabes qué? No he escogido a Adán y no he escogido a Eva. Me ha puesto unos ángeles para que le ayudaran, ¿verdad? Para que no pasara lo que pasó. Pero ya había un decreto también. Ya había ese decreto predestinado para la humanidad y predestinado para nosotros, para que ese decreto llegara a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y esto incluye, mi hermano, el futuro. Amén. Amén. Esto incluye lo que va a pasar más adelante. Dios decreta el juicio final. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que Dios ha decretado Gloria a un Dios. juicio final, Aleluya. pero en los tiempos será revelado solamente si nuestro Dios maravilloso y poderoso no nos revela y si a Él le complace, ¿verdad? Dar a conocer ese decreto que ha dado para nuestras vidas. Amén. Amén. Y la voluntad preceptiva de Dios o voluntad prescriptiva de Dios es la que les acabo de hablar. Esa es moral. Gloria a Dios. Amén. Esa es moral. La otra es secreta de Dios. Ha sido escondida. Y esta es moral. Ha sido revelada para todos y todas. Incluyendo, hay personas que no conocen, pero ha sido revelada también para ellos. Aleluya. Esto se refiere a los mandamientos, ordenanzas y principios morales de Dios. ¿Cuáles son esos principios morales de Dios, mis hermanos? Creo que como ya cristianos un poco avanzados en el Evangelio, sabemos cuáles son esos mandamientos y esas ordenanzas. Y lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, y se me pueden acompañar en Éxodo capítulo 20, ahí vamos a ver, mis hermanos, cuáles son esos mandamientos. ¿Cuál es esa voluntad prescriptiva de Dios para nuestras vidas? La que está revelada, la que se nos ha sido revelada. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí, mi hermano. Porque podemos leer todo el capítulo y todo el capítulo nos va a estar hablando de los 10 mandamientos que fueron entregados en la ley de Moisés, esas tablas. Pero el primer mandamiento que nos dice ahí es que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es un Dios celoso. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, se nos ha sido revelada la palabra de Dios muchas veces, ¿verdad? Amén. Es lo primero que predicamos muchas veces a las personas que creen en esa posición. Les predicamos, ¿verdad? Que no hay otros dioses más que el Dios poderoso y soberano, que es nuestro Dios. Y ahí nos dio una instrucción, ahí nos dio un manual para que nosotros tengamos esos mandamientos y podamos vivir, ¿verdad? Cumpliéndose la ley. Amén. Que si nos pudiéramos acordar de todo: no robarás, no hurtarás, no lastimarás, no harás falso testimonio contra tu amigo, no adulterarás, o sea, no matarás, no fornicarás. O sea, el Señor ahí nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Desde ahí ya nos está dando esa voluntad perceptiva para nosotros. Nos está revelando Dios cómo quiere que nosotros caminemos. Dios nos está revelando cómo quiere que nosotros seamos guiados, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se nos fue revelada la ley con el Nuevo Testamento en las enseñanzas también de Jesucristo. No creen que eso quedó en el pasado y que dicen: no, es que ahora es el tiempo de la gracia y ya los 10 mandamientos, pues ya no los necesito. Claro que sí, porque la palabra de Dios es muy clara. Y aquí nos ha dejado las éticas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles en Mateo 22:37. Mis hermanos, ¿me van a acompañar ahí? Mateo 22:37. Jesús te dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Claro que si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a fornicar, no vas a hacer nada de lo que va contra la divinidad de Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que Dios no nos ha dejado escrito en su palabra, por eso es que nos lo revela en Mateo 22, capítulo 37. Y como uno de los principales que no abrogó la ley de Dios y que no hizo su voluntad fue nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decía: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y nosotros qué somos? Somos hijos de Dios. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? La voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es esa voluntad perfecta? Amén. Aleluya. Que nosotros aprendamos de su escritura, aprendamos de su palabra revelada para nosotros. Aquel que diga: ay, es que yo no lo sé, es que porque no se ha puesto a que el Señor le diga: revélame tu palabra, revélame tu voluntad prescripta para mi vida. Amén. Y así como nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, y lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo del 38 al 40. Ahí nos habla, amén. Ahí nos habla de lo que es nuestro Señor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Amén. Yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo vemos? Gloria a Dios, Jesucristo aleluya. no abrogó, ¿verdad? Sino cumplió la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Recuerden, la directiva no la podemos abrogar, no la podemos romper porque es algo que Dios ya de antemano ya lo ha predestinado. Pero la prescriptiva de Dios, que es la palabra de Dios, los mandamientos, las ordenanzas que el Señor nos ha dejado, hay algo, hermanos, tremendo ahí. Aleluya. Esa, indefinitivamente, como ustedes quieran llamar y poner, esa sí se puede desobedecer.
cuando yo y tú, mis hermanos, como hijos de Dios, no cumplamos con lo que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra. Cuando nosotros hacemos caso omiso al llamado de Dios, porque este es un llamado de Dios, hermano. Si tú estás aquí en este lugar, si nosotros estamos aquí, si estamos entendiendo su palabra, como les digo, la voluntad decretiva de Dios y la voluntad prescriptiva para nuestras vidas, esto es lo que el Señor nos ha dejado. Esta voluntad es la que el Señor quiere que nosotros cumplamos como hijo de Él. Y qué tristeza para Dios, ¿verdad? Que nosotros rompamos esta voluntad de Él. Y entonces, ¿dónde queda eso de que decimos nosotros, Señor? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida para mí? Porque muchas veces no les ha tocado preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Muchas veces le decimos al Señor, ¿qué quieres que haga? Que sea conforme a tu voluntad. Y el Señor ya te está mostrando que lo que tú quieres es que sea conforme a su voluntad. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Eso va conforme a la voluntad de Dios. Siempre el Señor no va a ir algo en contra que sea de su palabra. Amén. Si tú quieres casarte y pides dirección de Dios, amén, dices, oras al Señor y dices, Señor, ayúdame, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo no sé si ella sea la persona perfecta y sea tu voluntad que yo me case con ella. ¿Sabes cuándo va a ser la voluntad de Dios para nuestras vidas? El que tú tengas a una persona es cuando tú también hayas cumplido, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Porque cumpliendo con la palabra de Dios, nosotros habemos renacido, ¿verdad? Y podemos tomar buenas decisiones sabiamente. La palabra se te revela y también limpia tu mente. Ya no vas a pensar como antes. Si tienes a una persona, primero vas a decir, si esta persona ama a Dios, si esta persona obedece sus mandamientos, yo creo que Dios nunca va a decir que no. Pero claro, si te encuentras otra persona que no conoce a Dios, ahí sí. Claro que ahí tú estás abrogando la voluntad decretiva, la voluntad prescriptiva de Dios para tu vida. Y es ahí cuando nosotros pedimos dirección al Señor que guíe nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros a veces caemos en confusión, ¿verdad? Porque hay que salir, que la palabra sea revelada. Que la palabra sea revelada en nuestra vida. Que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida por medio de la palabra. Amén. Y esta es la voluntad por la de Dios. Amén. Entonces, la gente sí lo rompe. Sí lo rompe. ¿Verdad? Ha pasado mucho tiempo de que hay personas cristianas que conociendo la palabra lo rompen, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que tú y yo, hermano, podamos romper, ¿verdad?, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la voluntad que el Señor tiene. Amén. Como una guía para la vida humana. Esta es una guía. La guía, el manual, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Todo lo que pasa en tu vida ya está escrito aquí. Todo lo que vayas a hacer en tu vida aquí está. ¿Quieres preguntar a Dios? Señor, aquí está la dirección. Amén. Si quieres un buen trabajo, el Señor te va a instruir aquí para un buen trabajo. Si quieres tomar buenas decisiones, el Señor te va a instruir aquí. Amén. Para que esa palabra revelada que ya se nos ha sido dada, podamos tenerla, ¿verdad? Pero aquellas personas que no lo cumplen, que no la responden, es porque no hubo fe y obediencia en ellos. Pero si tú eres obediente, amén, y si tienes fe en lo que el Señor hoy te está diciendo, en lo que el Señor quiere hacer en tu vida, creo que no vas a abrogar esa ley. Creo que tú la vas a cumplir. Porque siento yo que Dios es el que nos ayuda, ¿verdad? Que nos fortalece cada día por medio de su palabra. Entonces, la voluntad prescriptiva de Dios nos enseña y nos lleva, ahí va el punto, mis hermanos, no creen que no va a ser por leer la palabra, o por venir a la iglesia, o por hacer ciertas cosas, o por orarle a Dios, o por decirle la palabra revelada y la voluntad prescriptiva de Dios te lleva a la santidad. Amén. Amén. Nos lleva a la santidad por medio de su palabra, porque ahí nos dice lo que no debemos hacer. Amén. Nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos estamos aquí arrepentidos? Arrepentidos de Dios, ¿verdad? Amén. Porque se nos ha sido revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la
Ahora yo tengo que enseñarte cómo vivir. Y vas a vivir en santidad. Amén. Amén. Arrepentida. Amén. Gloria a Dios. En Aleluya. obediencia a la ley moral y obediencia a la escritura y a la palabra de Dios, como tú le quieras poner. Amén. Amén. Y apartados Gloria a del Dios, pecado. Gloria a Dios. Amén. Apartados Gloria a del Dios. pecado. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la voluntad. Entonces tú ya no puedes preguntarle al Padre. Y yo también lo dije muchas veces. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida, Señor? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? Que yo haga esto? Claro, pues está en su palabra. Y él me decía, cuando yo le muchas veces le decía, ¿es tu voluntad que yo vaya y le predique al vecino que me trata tan mal? Claro que es su voluntad. ¿Por qué? Porque tiene que ser revelada esa palabra. ¿Amén? ¿Y quién la va a revelar? Tú y yo, mis hermanos. Y Amén, conocimos gloria la a Dios. palabra, que ya Así somos es, escogidos aleluya, gloria a y que Dios. sobre todo ya podemos enseñar a alguien más. Amén. Y yo quiero cerrar con esa pregunta para que tú medites en ella, examines, hermano, cuando tú tengas tiempo, si puede ser ahorita, más tarde, no sé, pues es un gusto de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice esta Dios, pregunta, aleluya. ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Pregúntate tú, pregúntate tú. Por ejemplo, hermana Alma, pregúntale al Señor, Señor, ¿estoy haciendo la voluntad tuya en mi vida? Amén. Gloria a Dios. Te va a Aleluya. contestar ahí, hermanos. Y Bendito con esto sea cerramos el capítulo Romanos, versículo 12, y ese es un versículo poderoso. Ese es un versículo que nos lleva a creer que la voluntad de Dios es la más maravillosa para nuestra vida. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y todos vamos a declarar este versículo. Vamos a darle gracias a Dios por su voluntad efectiva y restrictiva en nuestras vidas, esa voluntad que tiene para nosotros. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2, y todos juntos nos unimos y decimos, hermanos, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. amén, aleluya. Ahora Amén. léela con Dios, tu nombre. aleluya. Carmen, no te confíes en este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, Carmen, para tu vida, o para tu vida, mi hermana Alma, o para tu vida, mi hermana Jackie, o para tu vida, mi hermana Martín, o para tu vida, mi hermano David, o para tu vida, amado esposo, o para tu vida, pastor, o para tu vida, Karen, o para tu vida, mi hermana Joel. Esta es la voluntad de Dios, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es, hermanos, Perfecta. agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, mis hermanos? Agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre, mi hermano. Amén. Cuando tú le preguntes a Dios, Dios, Gloria a ¿cuál Dios, es tu aleluya. voluntad en mi vida? Tú le vas a decir, Señor, la voluntad de mi vida es agradable y perfecta. Amén. Y vas a ser renovado en el entendimiento y vas a poder entender la Amén. palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Me da mucho gusto que Dios siga obrando en nuestras vidas y que nos haya escogido, hermano David, hermano Martín, oh, gloria a Dios,
mundo espiritual, Señor.